No recuerdo si quedamos, si alcanzamos a ver el formato de control. No, profe. El formato de control no. Bueno, entonces como les explicaba en la anterior clase, pues hay unos medicamentos de control especial, dado a que son altamente, pues que se pueden generar adicción y además pues pueden poner en riesgo la vida de la persona si la persona pues toma una dosis muy alta. ¿Qué es? Entonces, este es el formato que se compra porque la Secretaría de Salud de cada departamento no lo da, sino lo compra cada institución, cada farmacia. Este formato, si se formula el medicamento y no va con este formato, la farmacia no lo entrega. Cada farmacia tiene pues internamente unos códigos, unos colores para reconocer estos medicamentos, ya que pues son muchos y se le pueden olvidar a uno, para que la persona cuando lo digite pues vea el color y dice formato control, entonces ustedes se den cuenta. Este formato tiene un consecutivo que está acá arriba, ¿sí? Y adicional, aparte de tener un consecutivo, debe ser llenado con letra legible, sin tachones. Todos los espacios deben ser llenados sin enmendaduras, porque si tiene algún tachón, un repise o algo, no pueden ser aceptados porque se lo van a devolver a usted en la secretaría. Si un, Profe, perdón, si no alcanzaste a decir algo ¿sí? de que estaba mirando, sí, si no alcanzaste a hablar del formato, sí. Ok. Bueno, termino de hablar del formato y ya pasamos a otro. Ok, gracias. Entonces, esto es muy importante porque si se llega a perder una hojita del consecutivo de la IPS, pues toca poner una denuncia porque esto es grave, porque lo pueden utilizar pues para fines delictivos o para una persona intoxicarse, ¿sí? Consumir algunas sustancias. Por ejemplo, las personas que se aplican morfina se puede aplicar o tomar de manera oral o parches. Los parches no generan una resistencia, ¿sí? Pero las gotas, a medida que las personas van tomando, cada vez van haciendo la resistencia y van aumentando el número de gotas porque no les va haciendo y se vuelve una adicción. Lo mismo con la inyección. Las personas van sintiendo un placer porque la morfina lo que hace es disminuir el dolor y adicional es un opioide que te lleva, o sea, te alcanza a dejar un nivel de relajación óptimo. Entonces a las personas les gustan eso y por eso es que lo consumen mucho y pues se vuelven adictos al medicamento. Entonces vamos a ver algo que son las vías de administración de los medicamentos. Es muy importante pues que sepamos. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Profe, buenas noches, me presento, me llamo Emilio Enrique Curtidor. Cuéntame, Profe, Emilio. yo no podía asistir a su clase ya de estas dos fechas que su merced ha dictado. Pues tengo como una sugerencia, profe, no sé si los compañeros están de acuerdo. A veces Sí. tiramos el lead, lanzamos el lead como muy encima al tiempo y eso ha sido que me pida para prestar, para seguir a clase. Yo sé que no hay excusa porque pues con anterioridad se sabe que va a haber clase, pero a veces dice uno, ¿será que sí va a haber clase o no? Porque no han enviado el lead y llega pues prácticamente sobre el tiempo, trabajo de noche y me toca salirme de la ruta. Yo trabajo como supervisor de una empresa de seguridad y me toca a veces buscar ese puntico en un restaurante, una parte como tranquila para yo poder escuchar la clase y no interrumpir ahí sin necesidad. Entonces, no he podido asistir a clase por ese motivo, profe. Y dos, con base en lo del formato que su merced está exponiendo ahí en la clase, eso es para a ver si entiendo, eso es como para cuando una persona, porque nosotros manejamos una droguería con mi pareja y ella me dice ese formato se maneja, pero es como para recibir ese consentimiento de la persona si está de acuerdo que sea aplicado ese medicamento. ¿Es así, profe? No, este formato es un formato que hace el médico, ¿sí? Y con la fórmula, con una fórmula, hace este formato, digamos, para el clonazepam, que es un medicamento que se utiliza mucho en trastornos depresivos o en trastornos de insomnio, que es que la persona no puede dormir. Entonces, lo que se hace, se anexa la fórmula, este formato llenado, y se puede entregar el medicamento, porque si no, no se puede entregar. Ah, perfecto, profe. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ver las vías de administración. Entonces
Entonces, las vías de administración de medicamentos se refieren a los diferentes métodos a través de los cuales un fármaco se introduce en el cuerpo para que pueda ejercer su efecto terapéutico. Cada vía tiene características propias que dependen de factores como la rapidez de la acción, la conveniencia y el tipo de tratamiento. Entonces, una vía de administración es la vía oral. ¿Qué es la vía oral? Es todo lo que ingrese por la boca, ¿sí? Eso es vía oral. Su absorción, pues, es menor que otras vías, dado que ingresa al tracto gastrointestinal y pues debe pasar el paso del estómago. En anatomía les voy a explicar. La forma de administración pues pueden venir en tabletas, en cápsulas, en jarabe, en solución para pues tomar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que es fácil de usar, es muy conveniente, generalmente menos costosas que otras. Desventajas: hay efecto retardío de la acción, dado que tiene que ser primero pasar a la absorción intestinal, y riesgos: irritación gastrointestinal, o sea, agrieras, no adecuada para el paciente que no pueda tragar o con problemas de absorción. Entonces, por ejemplo, la persona que le duele la garganta, pues va a preferir otro método de administración que tragar una pasta porque le va a doler. Y hay personas que, por ejemplo, sufren de mucha gastritis o tienen úlceras y pues está contraindicado tomar muchos medicamentos por vía oral. Hay una vía que se llama sublingual, que es también vía oral, pero se debe colocar por debajo de la lengua, donde se absorbe directamente a través de la mucosa oral, evitando el paso del tracto gastrointestinal. Algunos ejemplos: la nitroglicerina, que viene en tabletas sublinguales. La ventaja es que es rápida absorción, no pasa por el hígado, lo que puede evitar el metabolismo del primer paso. ¿Cuál es la desventaja? Es que hay muy pocos medicamentos de origen, de administración sublingual. Vía rectal. El medicamento se administra a través del recto, o sea, del ano, generalmente en forma de supositorio, enemas o cremas. Útil en pacientes que no pueden tragar medicamentos, por ejemplo, los niños, personas inconsistentes, o sea, personas que no pueden tragar. Da una menor irritación gastrointestinal que la vía oral. Y pues, ¿cuáles son las desventajas? Que es muy incómodo, menos práctico y pues no todos los medicamentos vienen de forma rectal. Esto es un bisacodilo para enema, que el bisacodilo también viene oral. Esto es para que la persona pueda hacer deposiciones. Esto es una crema rectal para las hemorroides. Hay enemas, que es el líquido, ¿sí? Y viene como un tipo de jeringa y uno lo inyecta para que cuando llegue al colon y toda esa parte, pues la persona le produzca diarrea. Intravenosa, que es la famosa IV. Entonces, el medicamento se inyecta directamente en una vena, lo cual permite una rápida distribución en el cuerpo. ¿Cuáles son las ventajas? Es de acción muy rápida, preciso control de dosis, ideal para emergencias o cuando se necesita efecto inmediato. Desventajas: pues que requiere un personal capacitado pues para poder canalizar una vena o coger una vena para aplicar el medicamento directamente desde la jeringa. Riesgo de infecciones, de flebitis. Algunos medicamentos son costosos y pues es un proceso más invasivo. Intramuscular, la IM. Entonces, el medicamento se inyecta en un músculo donde es absorbido gradualmente en el torrente sanguíneo. Normalmente se inyecta en el músculo que sea más grande y que tenga más adipocito. Entonces, de los músculos más grandes y más duros que tenemos es la cola, ¿sí? Otro músculo también que se le aplica a mucha gente cuando se lo aplica solo, el deltoides, que es el muslo, ¿sí? Después de la cadera, ahí llega el muslo. Otra manera de aplicar algunas es el deltoides, que es el hombro, ¿sí? A los niños le aplican unas inyecciones, unas vacunas intramusculares en el hombro. Y las desventajas es que puede ser muy doloroso, el riesgo de infección o daño muscular. Se ha presentado mucho en los últimos casos es que no se desinfecta bien la zona y pues se puede generar una infección localizada. ¿Y qué es una infección localizada? Que se forma un absceso. ¿Qué es un absceso? Un ácido. Y cuando no se limpia bien, pues en el momento en que pasa la aguja, yo estoy ingresando las bacterias y
por X y razón, pues no la limpié bien, paso la bacteria y lo que hago es que en vez de ayudar a esa persona, ese medicamento me entra con bacterias y se forma un absceso y se puede llegar a morir la persona de infección severa porque está entrando al torrente muscular y el torrente muscular pues llega al torrente sanguíneo pues para producir un efecto del medicamento. Subcutáneo, ¿qué es subcutáneo? Es que se inyecta el medicamento en el tejido subcutáneo debajo de la piel y se absorbe lentamente en la sangre. Ventajas, pues es una forma muy sencilla. La insulina es un medicamento que se aplica de manera subcutánea. Desventajas, no es adecuado para todos los medicamentos que requieren administración. La insulina, la eritropoyetina, que es para la anemia. El tramadol se puede administrar de forma subcutánea. No todos los medicamentos es de forma subcutánea, entonces está muy limitado. Vía inhalatoria, el medicamento se administra en forma de vapor o aerosol que se inhala a través de los pulmones. Ejemplos, inhaladores para el asma, micronebulizadores, está el salbutamol, la beclometasona, el bromuro dipatropio, la flutuquitazona, y se me olvidó el nombre. Las ventajas es un efecto rápido para enfermedades respiratorias y es una administración directa, es muy fácil. Desventajas que requiere la técnica correcta porque muchas personas pues piensan que es solo ponerse el inhalador en la boca y toca agitarlo, primero botar un puff, luego volverlo a agitar, decirle a la persona que bote todo el aire que tiene en la boca, aguanta un momento, se mete el inhalador, se hace el puff, se dice que cuenta hasta 10, aguantando para que absorba eso. Vía tópica, pues el medicamento que es vía tópica que se aplica en la piel, como vienen en cremas, ungüentos, lociones, geles. Ventajas, acción localizada, ¿sí? Si aplicamos ahí, pues nos sirve solo en esa parte. Desventajas, que está limitado a tratamientos locales, ¿sí? Su absorción depende pues de lo que queramos. Por ejemplo, algunos medicamentos para el dolor, pues solo nos va a servir en el músculo donde lo vamos a aplicar, ¿sí? Algunos antimicóticos como el clotrimazol, pues solo nos va a coger y nos va a servir ahí en esa zona donde tengamos las lesiones. Vía intradérmica. El medicamento se aplica a través de parches que liberan gradualmente fármacos a través de la piel. Entonces es un parche que se pega a la piel y eso va generando, va soltando medicamentos día tras día y pues a medida de la piel va generando un efecto. Puede ser medicamentos para el Parkinson, para el dolor, sí, para algunas enfermedades neurológicas vienen ya los parches. Ventajas, es una administración continua, controlada, no invasiva, no pasa pues al tracto gastrointestinal y pues desventaja, puede ser menos efectiva si las pieles tienen alguna alteración y pues son medicamentos escasos. Vía oftálmica, que se aplica en gotas o ungüentos directamente en los ojos, ¿sí? Su acción es localizada y útil para problemas oculares. Desventaja, puede causar irritación ocular. Si la administración es incorrecta, pues puede causar rasquiña, ¿sí? Dolor, infecciones. Vía nasal, pues como dice, vía nasal es por la nariz. Puede venir en aerosoles o en spray. Pues su absorción es rápida, sí, es muy de vía respiratoria, es muy local y pues que puede causar irritación en la vía nasal y pues algunas personas pues que no lo sepan hacer pues no les va a llegar bien a donde queremos, en qué parte de la nariz nos llegue. Vía vaginal, el medicamento se administra de forma de supositorio, cremas, geles y tabletas directamente en la vagina. Ventajas, acción localizada en los órganos reproductivos, útiles para infecciones ginecológicas. Puede ser incómodo o causa irritación. Intradérmica, el medicamento se inyecta en la capa más superficial de la piel, entre la dermis y la epidermis. Intradérmica, literal vemos una pápula. Pruebas de alergias, algunas vacunas, útiles para pruebas o vacunas y es de absorción lenta.
requiere precisión en la técnica y pues muy pocos medicamentos de rutina. Vamos a ver un videíto. Algunos antialérgicos producen somnolencia. Alegra es diferente. Tómalo incluso al conducir. Chocolate extravagante cremoso. Oreo. Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre las diferentes vías de administración. ¿No ven el video? Yo no lo veo. ¿Los demás lo pueden ver? Profe, yo sí lo puedo ver. Entonces es tu... Yo A creo la que señal. sí, yo creo que es Empecemos. tu señal. Ah, por Dios. Bueno, aquí lo escucho, entonces sí lo escucho, pero más no lo veo. A su punto final de destino, o diana celular. Dicho de otra forma, es la manera elegida de incorporar la vía de administración. Es el camino que se elige para hacer llegar al fármaco hasta su punto final de destino, o diana celular. Dicho de otra forma, es la manera elegida de incorporar un fármaco al organismo. Y para comenzar tenemos la vía enteral. Aquí, los fármacos son introducidos al organismo, ya sea por los orificios naturales del cuerpo o a través de inserción en relación al tracto gastrointestinal. Esta vía se caracteriza por ser la más antigua, la más segura, la más económica y en la mayoría de ocasiones la más conveniente. A su vez, la vía enteral se divide en las siguientes. Vía oral, que es la administración de un fármaco por ingestión. Vía sublingual, es la administración de medicamentos en la parte inferior de la lengua. Vía rectal, es la administración de sustancias a través del ano en el recto con el fin de actuar localmente o bien producir efectos sistémicos luego de su absorción. Vía nasogástrica u orogástrica, donde por medio de un dispositivo de nutrición enteral que consiste en un tubo, ya sea de plástico, polivinilo, silicona o poliuretano, flexible, que se introduce a través de un orificio, puede ser el nasal o el oral, permite llevar el alimento directamente al estómago y al intestino. Y por último, la vía gastroentérica, que es el paso de medicamentos a través de una sonda que está directamente insertada en la pared abdominal y llega al estómago o al intestino. Pasamos a la vía parenteral, en la cual los fármacos para ser introducidos al organismo requieren la utilización de una aguja o catéter creando un orificio artificial en el cuerpo. Esta la vamos a clasificar inicialmente en dos. Vía parenteral extravascular, que es cuando el medicamento es administrado fuera de los vasos sanguíneos, y vía parenteral intravascular, donde el medicamento es administrado dentro de un vaso sanguíneo. Y antes de describir cada una de las vías de administración parenteral en el espacio extravascular, pongo esta gráfica por aquí para recordar y tener claro cuáles son las capas de la piel hasta llegar al músculo. Por lo tanto, tenemos que la vía más superficial es la vía intradérmica, donde el fármaco es administrado directamente en la dermis. Le sigue la vía subcutánea o hipodérmica, que es la administración del fármaco en el tejido adiposo. Y la más profunda de estas, la vía intramuscular, que es la administración del fármaco en el tejido muscular altamente vascularizado. Dentro de las vías extravasculares también tenemos las siguientes. Vía intraarticular. Es la administración del fármaco en el interior de la articulación, vaina tendinosa o localización anatómica lesionada para que ejerza una acción local directa más eficaz. Vía intraperitoneal. Es la administración de un fármaco directamente en el peritoneo. Y este es el tejido que recubre la pared abdominal y cubre la mayor parte de los órganos del abdomen. Vía intratecal.
es la administración del fármaco en el espacio subaracnoideo para evitar la barrera hematoencefálica. Este espacio se encuentra entre las capas membranosas del aracnoides y la pia madre y rodea al cerebro y a la médula espinal. Vía epidural. Es la administración del fármaco directamente en el espacio epidural. Y este es un espacio que está fuera de la dura madre o meninge más superficial que envuelve a la médula. Continuamos con las vías de administración parenteral en el espacio intravascular. Vía intravenosa. Es la administración del fármaco directamente en el torrente sanguíneo. Vía intraarterial. Es la administración del fármaco en el torrente sanguíneo a través de la arteria. Y vía intracardíaca, que es la administración del fármaco en las cavidades auriculares o ventriculares del corazón. Ahora damos paso a la vía tópica. En este caso, los medicamentos son aplicados sobre la piel o mucosas para lograr un efecto local o sistémico. Esta se clasifica en vía cutánea. Es la aplicación del medicamento sobre la piel. Vía transdérmica. Los fármacos se depositan sobre la piel con el fin de que accedan a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están debajo de la piel. Vía oftálmica. Es la aplicación de un medicamento en forma de ungüento o gotas en los ojos. Vía nasal. El medicamento es depositado directamente en la mucosa nasal. Vía ótica. Es la instilación de medicación líquida en el conducto auditivo externo. Y vía vaginal, que es la introducción de un medicamento dentro del canal vaginal. Y por último, en esta clasificación está la vía inhalatoria, que es la entrada del fármaco vehiculizado por el aire expirado desde el exterior a los pulmones. Sexta clasificación por la acción farmacológica, es decir, los cambios o modificaciones que se producen en el organismo tras la administración del medicamento. Y aquí encontramos todos estos grupos terapéuticos. Espero te haya sido de utilidad esta información. Bueno, entonces ahí el video nos explica algunas vías que yo no les expliqué. Y pues es muy importante que ustedes sepan cómo se administran los medicamentos, porque muchas veces le van a llegar a usted, ay, es que vengo a reclamar este medicamento, y le llega a la persona con la fórmula del diclofenaco en ampolla, y la persona le dice, ¿cómo me lo tengo que tomar? Entonces usted le debe decir, no, leen la fórmula y el médico dice, IM es intramuscular, entonces toda fórmula debe tener nombre del medicamento, concentración, presentación, forma de administración, ¿sí? Dosis, cuántos días y cómo lo debe aplicar o tomar. Listo, ustedes deben leer eso porque ustedes son los que le dicen a la persona, mira, esto lo aplicas, te lo mandas a aplicar en la cola. Sí, aquí el médico te dice esto. O no, era un diclofenaco oral, entonces no, este te lo tomas cada 8 horas. Entonces es muy importante pues conocer cuáles son las vías porque pues ustedes son el primer contacto del paciente frente a los medicamentos. El médico les va a explicar a los pacientes, pero ustedes van a reforzar eso porque muchas veces no le entienden al médico. Entonces, nos vamos con algo importante que es uno de los temas de la exposición y es la 3100. ¿Sí? La 3100 es la norma vigente actual para habilitar todo servicio de salud. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esta norma? Esta resolución es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece y se registra, se verifica y se controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de una suficiencia patrimonial, financiera, capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a las prestaciones de servicio y son obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicio de salud y entidades administradoras de los planes de beneficio. Entonces, la 3100.
¿De qué se trata la 3100? Pues nos va a explicar y nos va a decir qué requisitos debemos tener para abrir un servicio de salud. ¿Cuáles son los servicios de salud y a quiénes aplica? Entonces, a las instituciones prestadoras de salud, sí, a los hospitales, a las clínicas, los profesionales independientes, por ejemplo, los médicos que tienen consultorio particular, el transporte especial de pacientes. ¿Cuál es el transporte especial de pacientes? Los carritos SX, transporte de paciente, ¿sí? Los que están prestando un transporte para los pacientes, las entidades con objeto social diferente a las prestaciones de servicios de salud. ¿Eso qué significa? Una universidad. Una universidad no presta servicios de salud, pero tiene en su interior una enfermería por protocolo. Entonces, ellos deben habilitar esa enfermería con esta norma. La Secretaría de Salud departamental o distritales o entidades que tengan a cargo dichas competencias. Entonces, las entidades responsables del pago de servicios de salud, la Superintendencia de Salud deben ser habilitadas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes me digan en la exposición? Son los estándares que se necesitan para que una farmacia pueda ser habilitada, ya sea una farmacia de primer nivel, de primera complejidad, de segunda complejidad, de tercera complejidad, ¿sí? Cualquier farmacia que ustedes escojan, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que tener unos requisitos. Los estándares de calidad, ya les explico cuáles son. Esto es algo que yo les explico para que sepan que uno cuando va a hacer la inscripción al RETS, que es los requisitos de prestadores de salud, pues hay que primero ser inscritos y habilitados, ¿sí? Para prestar una atención. Entonces, todo prestador de servicio de salud debe estar inscrito en el régimen especial de prestadores de servicio de salud que se llama REPS. Registro como mínimo una sede con infraestructura física y por lo menos un servicio habilitado. La inscripción y habilitación debe ser realizada en términos establecidos en el manual de inscripción. La inscripción del prestador de servicios de salud podrá ser revocada en cualquier momento por la Superintendencia Nacional de Salud o la Secretaría de Salud departamental o distrital o la entidad que tenga a cargo dicha competencia, cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones de habilitación o requisitos, pues le pueden cerrar el lugar a uno. Hay algo que se llama autoevaluación, ¿sí? La autoevaluación es que uno antes de pedir que lo visiten a uno para saber si cumple los requisitos, pues usted se debe autoevaluar, ¿sí? Con los estándares de calidad y saber si cumple o no cumple, pues lo que ellos piden para usted llegar y que no señor, no cumple nada. Y pues le van a decir, venga, ¿cuál es su autoevaluación? ¿Sí? De su autoevaluación es esta. Ah, no, yo no me fijé y me faltó este punto. Pero ustedes deben saber cuáles son su autoevaluación antes de ir a pedir la habilitación, antes de inscribirse para una habilitación, ustedes deben haber hecho su evaluación, que es lo de la 3100, los estándares, para saber si cumplen o no cumplen. La responsabilidad. El prestador de servicio de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento y mantenimiento de todos los estándares y criterios aplicables en este servicio, independientemente que para su funcionamiento concurran diferentes organismos o personas que aporten al cumplimiento de esto y de las figuras contractuales o acuerdos de voluntad que se utilicen para tal fin. Entonces, ¿en qué edificio se puede prestar un servicio de salud? En edificaciones de uso mixto, que pues no solo tiene que ser de uso de salud, puede ser un comercial, puede ser residencial, puede ser de educación, vivienda y entre otros. Por ejemplo, en los centros comerciales van a ver que hay consultorios odontológicos, consultorios de algunos médicos, eso es una edificación mixta. Y pues la otra, que sea un edificio exclusivo de un servicio de salud. Por ejemplo, en las clínicas solo hay servicio de salud. ¿Qué es un servicio de salud? El servicio de salud es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación, conformado por procesos, procedimientos y actividades, recursos humanos, físico, tecnológico y de información con un alcance definitivo que tiene por objetivo satisfacer las necesidades en salud del marco de la seguridad del paciente
y en cualquiera de las fases de la atención en salud: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de enfermedades. ¿Esto qué significa? Que un servicio de salud puede ser prestado solo para promoción y prevención, que son consultas externas, o no, un servicio de salud es solo donde toman radiografías, ecografías, tomografías, pero no prestan pues una consulta. Lo otro son tratamientos. Las farmacias solo prestan el servicio de entrega de medicamentos. Entonces, pues hay varias maneras de prestar los servicios de salud. Intramural, que es en un edificio, en una casa, en una locación. Extramural, pues por ejemplo las brigadas, ¿sí? Cuando uno va y presta un servicio a domicilio, lo que es emermédica, brigadas, jornadas de salud, los que van sin unidad móvil, sin nada, sino van, por ejemplo, lo que están ahora, los de jornada de salud, que van un médico, un jefe, un fisio, un auxiliar, pues a buscar en las veredas, pues cómo están las personas. Y la otra es la telemedicina, que esto cogió harto auge pues en la pandemia porque pues se hacían muchas cosas virtuales. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Bien, profe. Bien, aquí Bueno, pendiente. listo. Entonces, visita de verificación previa. Se requiere visita de verificación previa en los siguientes casos. Entonces, para habilitar nuestro servicio oncológico, urgencias, atención de parto, transporte asistencial y todos los servicios de alta complejidad. Esta visita se realizará por parte de la Secretaría de Salud departamental o distrital o la entidad que tenga dicha carga competencia. Para inscribir una institución prestadora de servicios de salud, esta visita se realizará de forma parte de la Secretaría con la entidad que tenga a cargo. Entonces, dentro de los primeros 6 meses de cumplimiento. Entonces, esto es muy importante porque hay algunos servicios que se pueden abrir sin necesidad de que hayan sido visitados. Entonces, pues en la visita de verificación, pues primero ellos verifican que se hayan escrito al red, ¿sí? Que en el red diga el nombre, ¿sí? Por ejemplo, consultorios DM. Entonces, este consultorio DM tiene la dirección tal, entonces sí está en la dirección, los teléfonos, ¿sí? De quién es el dueño, si es una SA o qué es el dueño y qué servicios presta. Ellos deben verificar y luego de verificar, pues deben ir pares. ¿Qué son pares? Por ejemplo, si a usted va a ir a verificar su farmacia, pues debe ir un farmacéutico, bueno, ¿quién me ayuda con la palabra? Hoy estoy enredada. Farmacéutico, profe. Eso, debe ir ellos o un regente de farmacia, ¿sí? No puede ir un jefe de enfermería, ¿sí? Porque no es el par de lo que necesita una habilitación. ¿Listo? Esto es muy importante porque a usted lo va a ir a visitar alguien de esta área, puede ir acompañado con un jefe, con un médico que verifique la aula de medicamentos, ¿sí? Porque ellos pueden saber esa parte. Pero quien debe ir y presentarse ellos van con un distintivo: yo soy de la Secretaría de Salud, soy técnico en tal, no soy enfermero, me acompaña tal persona y vamos a verificar las condiciones. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque a uno lo debe habilitar, o sea, porque a uno lo debe visitar un par, porque no es lo mismo que a ti te visite un regente que sabe las condiciones a que te visite un jefe que él no va a saber explícitamente cómo es la temperatura de los medicamentos, cuál es la clasificación de los medicamentos, la semaforización, ¿sí? Entonces van a tener muchas dudas porque pues la idea es que ellos sepan, más no que ustedes les estén aclarando las dudas a ellos. ¿Qué otra cosa sí? Muy importante es que ustedes cuando estén habilitados tengan los distintivos de habilitación
al ojo de las personas, ¿sí? No tiene que estar escondido, tiene que estar orgullosos de que ustedes tienen un distintivo de habilitación y dejarlo a ojo de las personas, porque si ese distintivo no está a ojo y llega una visita de rehabilitación, pues eso va a ser una falla para ustedes. Esto es un distintivo de habilitación. Entonces, tiene todo esto y aquí dice farmacia, ¿sí? Entonces, tiene aquí el nombre, los códigos, todo, y esto debe estar a ojo de todas las personas. Cuando ustedes vayan a una cita, busquen el distintivo de habilitación. Debe estar a ojos de todos. Entonces, ¿cuáles son los estándares que debemos tener en cuenta? El talento humano, que se trata de quiénes son las personas que deben habilitar el servicio, quiénes son las personas que deben trabajar, quiénes son las personas que deben estar ahí en el servicio que habilitemos, la infraestructura, ¿sí? Todo lo de paredes, cuánto debe medir, de qué tamaño es el piso, de qué pintura es la pared, de cómo es la locación, qué debe contar, qué baño sanitario, ¿sí? Bodega sucia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. La dotación, ¿de qué hablamos de dotación? Entonces, dotación es cómo está dotado ese servicio. Los medicamentos, dispositivos y médicos insumos, pues cómo están los medicamentos, si tienen registro INVIMA, si tienen fecha de caducidad, fecha de expedición, ¿sí? Si están rotulados, ¿sí? Cómo los están rotulando ustedes. Si ustedes tienen dispositivos o venden dispositivos médicos, por ejemplo, un tensiómetro los venden ustedes, si tienen un registro INVIMA, si el termómetro tiene registro INVIMA, ¿sí? Procesos prioritarios. ¿Qué son los procesos prioritarios? Es, por ejemplo, la farmacia del señor Enel, su proceso prioritario este año es atención al usuario. Entonces, nos vamos a enfocar en atención al usuario. Entonces, a la atención al usuario, la persona debe siempre saludar, decirle cómo está, no sé qué más, ¿sí? Mi segundo proceso prioritario es clasificación de medicamentos. Todos debemos saber aquí dónde están los medicamentos. Si los vamos a clasificar por patología, si los vamos a clasificar por abecedario, ¿sí? Historia clínica y registro. Si ustedes están en una farmacia, ¿sí? Hospitalaria, pues ustedes deben tener una historia clínica o un registro. Entonces ustedes abren, ¿sí? El sistema y ustedes ingresan el número de cédula y les van a aparecer ahí cómo registrar los medicamentos que ustedes le despacharon al auxiliar, ¿sí? La historia clínica, pues esto de historia clínica no hace parte de farmacia, pero sí el registro. Por ejemplo, si ustedes son una farmacia comercial, pues deben tener un registro. Recuerden que la factura ya es de todo. Entonces ustedes meten el número de cédula y le vendieron esto a tal persona y eso queda en su registro. Interdependencias, ¿qué son las interdependencias? Es con lo que cuenta algún servicio. Ejemplo, el servicio de cirugía general de una sala de cirugías debe contar con el servicio de UCI, ¿sí? Porque todo paciente que sale grave debe ir a una UCI. Eso es una interdependencia. Entonces, los servicios farmacéuticos se pueden clasificar de baja complejidad o de alta complejidad. ¿Listo? De ahí para allá no les puedo decir más porque es la tarea. Entonces, ustedes deben averiguar cuál es el talento humano que es apto para abrir una farmacia, quién la puede abrir, quién puede trabajar en una farmacia. La infraestructura, cómo deben ser las dimensiones de una farmacia, qué clase de paredes, cómo deben ser los estantes, ¿sí? La dotación, los medicamentos, los procesos prioritarios y los registros. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesora. Eso es una parte de la exposición. El carro de paro. ¿Qué es un carro de paro? Porque es importante que ustedes sepan lo del carro de paro, porque ustedes van a acompañar a los farmacéuticas o a los regentes a hacer revisión de carro de paro, ¿sí? Porque ustedes deben verificar que los jefes o los auxiliares estén pues rotando bien, ¿sí? Que no tengan medicamentos vencidos, que no estén rotos, que estén bien rotulados, que tengan registro INVIMA, que se lleve el registro, porque el carro de paro cuando se abre se debe hacer un acta de carro de paro
y se deben reponer esos medicamentos porque un carro de paro hay medicamentos indispensables para salvar una vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un carro de paro? Es una unidad móvil compacta que asegura, garantiza e integra los equipos, medicamentos e insumos necesarios para atender en forma inmediata una emergencia médica que amenace inminentemente la vida del paciente. Puede ser un paro cardiorrespiratorio o un colapso cardiovascular, puede ser una convulsión, ¿sí? Una persona ahogándose también o que el corazón simplemente haya parado, pues esto. Esto es muy importante que ustedes sepan. Y cuando se puede usar, pues paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, un infarto agudo miocardio, arritmias. ¿Cuáles son las arritmias? Puede ser bradiarritmia, que la frecuencia cardíaca está bajita, taquiarritmia, que la frecuencia cardíaca está muy elevada, una insuficiencia respiratoria severa o leve, un ACV, que es un ACV, un accidente cerebrovascular, o sea, una trombosis, alteración hemodinámica y compromiso, por ejemplo, las deshidrataciones severas, si no las tratamos a tiempo, pues la persona se puede morir, un shock de diversas causas, convulsiones. Entonces, ¿qué deben verificar en un carro de paro? Estado actual de los medicamentos, fecha de vencimiento, presentación, lote y cantidad que debe estar en ese carro. Estado actual de los insumos médicos, quirúrgicos, fecha de vencimiento, lote y cantidad. Estado actual de los equipos biomédicos. Entonces, funciones de la farmacia. Recopilar la información de los medicamentos informados por cada uno de los diferentes servicios para la respectiva reposición, teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento no sea mayor de un año. Todos los medicamentos que venzan en menos de un año se deben cambiar. Garantizar que los medicamentos cumplan con la norma mínima y de calidad que se requiere para los productos farmacéuticos. Cumplir con las condiciones de almacenamiento para los productos farmacéuticos. El carro de paro lleva un termómetro porque lleva medicamentos. Garantizar la disponibilidad y oportunidad de los medicamentos de manera inmediata con un lapso no mayor de 8 horas. Entonces el jefe les lleva el acta de carro de paro y necesita reponer noradrenalina y ustedes máximo se pueden demorar 8 horas porque imagínate si el paciente no tiene ese medicamento y el jefe en el carro y le llega a otra persona a presentar una parada cardíaca, pues no va a tener cómo atender a esa persona. Básicamente los elementos que deben tener un carro de paro para las maniobras de reanimación son los siguientes. Un compartimiento principal o superior en donde se encuentra el monitor o desfibrilador, que es este monitor que ustedes le ponen al paciente, les da la frecuencia cardíaca, les da el ritmo cardíaco, ¿sí? Y a la vez es un desfibrilador que produce los choques que se le pueden dar al paciente de acuerdo al ritmo que esté. Tiene una gaveta para los medicamentos ordenados según si es de primera línea, segunda línea, ¿sí? De acuerdo a la prioridad, a lo que más se utiliza, lo pueden ordenar así. Otra gaveta de circulación para materiales endovenosos como jeringas, yelcos, ¿sí? Vías periféricas, catéter central, catéteres periféricos. Otra gaveta para la vía aérea, donde tienen el material de intubación, guía, tubo orotraqueal, cánula nasal, venturis, ¿sí? Y otra gaveta que tengan los infusores, que es pues todo el tubo conductor, tijeras, los líquidos, la solución salina, la destroza, el lactato. Entonces, medicamentos que deben existir en el carro de paro: adrenalina, fenitoína, gluconato de calcio, la atropina, la furosemida, heparinas, lidocaína, hidrocortisona, bicarbonato de sodio, dexametasona, gluconato de calcio, dobutamina, cloruro de sodio, dopamina, cloruro de potasio, vasopresina, diazepam, metildigoxina, midazolam, nitroglicerina, fenobarbital y amiodarona, entre otros, ¿no? Ahí les menciono unos poquitos. Les presento el carro de paro. Entonces, esto es un carro de paro. Aquí va el monitor, el desfibrilador. Esto es un
un atril que se saca pues para poner los líquidos. Este es el guardián, esto es una gaveta para poner, aquí se pone una tabla, ¿sí? Fija, que se le pone debajo al paciente cuando se le va a hacer masaje compresivo, la gaveta de los medicamentos, la gaveta para los accesos venosos, ¿sí? La gaveta de insumos y materiales de vía aérea y el compartimiento de bolsas y el último es de soluciones fisiológicas. Entonces, ¿sí habían visto un carro de paro? No, profe, no lo había visto. Entonces, esto es muy importante en todo. Lo llamo para que le sirva la comida y mandó a decir que no, ¿no? ¿Con quién me mandó a llamar? Con el niño. Él a mí no me ha dicho nada. Él me dijo que no. ¿Y por qué no voy a venir? A mí no me... ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno, entonces los carros de paro sí o sí deben estar en un servicio de hospitalización, en una urgencia, en una UCI, ¿sí? Cuando hay consulta externa deben tener uno para todo el servicio, ¿sí? Donde se hacen procedimientos mayores, una sala de cirugía debe tener uno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues cualquier persona puede entrar en paro. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la gaveta de la vía aérea. Esto es una cánula nasal. Ese es el famoso ambú con el que se da como si fuera respiración boca a boca. Ese es el tubo orotraqueal, lo que se mete por la boca para intubar a un paciente. Esto se llama un laringoscopio. Estas son las hojas del laringo. Y eso es un Venturi. También hay sonda para aspiración, hay guantes. La guía de intubación es algo metálico que se le mete aquí. Estos vienen de varios números, de acuerdo al número es pues lo ancho. Vienen para pacientes pediátricos y adultos. Y hasta ahí llegamos hoy. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Recordarles que el viernes iniciamos